el vicepresidente David Choquehuanca y también el presidente de la Cámara Baja, Israel Guaitari. Además de la presencia de los diferentes ministros del gabinete de Luis Arce, fueron quienes acompañaron esta ceremonia que se realizaba con ofrendas a la Pachamama en procura de un buen año productivo y que además pueda ofrecer mucho al país y sea de mucho provecho. Unidad y transición hasta Bancay presente. Hidayata Tata Camachi, Hidayata Suikaka Camachi, David Choquehuanca. Voy a hacer mi bendición de mi juego y el aire. Eso, señor presidente. Ahora vamos al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, a los hermanos ministros de Estado que nos han acompañado. Como decíamos, luego de esta ceremonia ancestral, el reelecto presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ingresó también al hemiciclo, pero grande fue la sorpresa de los medios de comunicación cuando Andrónico Rodríguez ingresaba a la plaza en un vehículo oficial, evitando cualquier comunicación que podría tener con la prensa al intentar tener alguna nueva declaración respecto a lo que ha sucedido en los últimos días y las últimas horas con lo que habría sido su reelección en la Cámara Alta. Andrónico Rodríguez ingresó de esta manera al hemiciclo nacional y además no respondió ninguna pregunta o cuestionamiento que tuvieran los medios de comunicación, aun cuando por medio de algunos gritos y vociferaciones se pedía que Andrónico Rodríguez pueda dar algunas declaraciones a la prensa. Sin embargo, luego de haber estado ausente en la ceremonia ancestral, Andrónico Rodríguez de esta manera ingresó en un vehículo oficial y además con sus escoltas al hemiciclo para poder ser parte del informe presidencial y de la sesión inaugural. Ese fue el ingreso del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien evitó a los medios de comunicación ingresando en su vehículo oficial para evitar cualquier pregunta o interrogante, además de seguidores del partido gobernante que se encontraban en las diferentes ubicaciones alrededor del kilómetro cero. Minutos después les vamos a mostrar qué fue lo que pasó con Andrónico Rodríguez, porque aunque pudo evitar a quienes estaban afuera de la Plaza Murillo, no pudo evitar a quienes desde los diferentes balcones de la Asamblea Legislativa Plurinacional le gritaban traidor, vendepatria, que se vaya, entre otros reclamos que recibió el presidente del Senado, tercero en la línea de sucesión presidencial. Más adelante les estaremos mostrando todo lo que tiene que ver con ese episodio que debió vivir Andrónico Rodríguez en su ingreso a la Asamblea Legislativa. Hablamos del mensaje presidencial. Muchos creían de que este podía haber tenido un contenido de horas. Sin embargo, Luis Arce de Catacora sorprendió con un mensaje que duró casi 45 minutos. Habló de varios temas, habló de el ámbito internacional, ratificó la posición de Bolivia frente al conflicto entre Israel y Hamas y el tema de los palestinos, habló también de la industrialización de litio, habló acerca del desarrollo económico, ha enfatizado en que Bolivia sería el tercer país de la región que registra pospandemia uno de los mejores crecimientos económicos, decía el mandatario, entre otros temas que abordó en estos 45 minutos. Sin embargo, en la parte final del mensaje del presidente Luis Arce en la inauguración de esta legislatura 2023-2024, el mandatario sorprendió al ser muy efusivo al momento de reiterar
lo que ya dijo en un encuentro en la ciudad del Alto con seguidores del MAS que participaron de este cabildo. Ha dicho: no somos traidores, no somos vendidos, pero además ha mandado algunos mensajes subliminales, advirtiendo incluso de que continuará, dice él, el sabotaje, va a continuar la guerra, ha pedido dejar de lado a los líderes mesiánicos, ha hablado de todo, un mensaje subliminal que tiene que ver directamente con las diferencias internas que existen en este momento en el MAS y PCP, y principalmente con el expresidente Evo Morales. Los convoco a mirarnos a nosotros mismos, a que cada cual pueda ver cómo estábamos en 2020 y cómo estamos hoy y saquen sus propias conclusiones. Es cierto que la polarización política persiste y que día a día, con o sin argumentos, se ataca al gobierno que presido. Pero no temo insistir en que debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. No debemos avergonzarnos ni un segundo de nuestros logros. El pueblo sabe que hay grupos e individuos que anhelan que fracasemos y despliegan incesantes campañas con ataques arteros y mentiras de grueso calibre. Estas personas no terminan de darse cuenta de que bloqueando la prosperidad de la patria no perjudican al gobierno, sino a todo el pueblo. No perdamos de vista que el proceso de cambio es un proyecto político de un colectivo humano y que, como quedó debidamente establecido en el manifiesto del Cabildo de la Ciudad del Alto, sus únicos dueños son las organizaciones sociales, los indígenas, originarios, campesinos, la clase trabajadora y los intelectuales que acompañan su propuesta emancipadora, las mujeres, los hombres, abuelas, abuelos, jóvenes, adolescentes, niñas, niños, de todas las naciones que habitan nuestro país. Sé que los ataques continuarán. Parece duro, pero hay quienes apuestan a la guerra híbrida contra el gobierno. Sé incluso que puede que aumenten los sabotajes de cualquier tipo en contra de mi persona y nuestro gobierno. Pero de la misma manera estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación entre bolivianas y bolivianos, de quienes siembran odio y violencia, de quienes sueñan con nuevos golpes de Estado y acortamientos de mandato. El pueblo quiere trabajar en paz. Por eso, con su sabiduría y conciencia y unidad, venceremos. Era el presidente Luis Arce Catacora. Ya en la parte final hay un poco más de discurso que escucharemos a continuación. Mientras tanto, nos vamos hasta el kilómetro cero. Hans Peñalosa, nuestro periodista que está realizando desde muy temprano la cobertura de esta gestión inaugural de la Asamblea Legislativa, se encuentra en el lugar, y es que hay seguidores del presidente Luis Arce que se apostaron justamente en calles. Estoy en vivo con la unidad móvil, por favor. Gracias. Hans Peñalosa, adelante, por favor, ¿cuál es el informe a esta hora del día? Gracias, buenas tardes, amigos de Ciudadanos. Encontramos en el kilómetro cero de Palacio el presidente Luis Arce ha salido al balcón de Palacio Viejo para brindar unas declaraciones. Sin embargo, hay popularidad a los 3 años de gestión que ha llevado adelante el presidente Luis Arce.
manifiesta en el kilómetro cero. En breve estaremos nuevamente con usted, estimado Hans Peñalosa. Un ambiente de fiesta, un ambiente festivo es el que se vive. Incluso se ha instalado allí una tarima con artistas nacionales para quienes se han dado cita a este lugar para acompañar este informe que, insisto, duró mucho menos de lo que algunos tenían previsto. Pero volvemos a estudio y seguimos escuchando al presidente Luis Arce porque hablaba de sabotajes, hablaba de guerra interna, pero también habló de mesianismo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en la parte final de su discurso. No perderemos ni mareamos con el poder. Sabemos que debemos trabajar con humildad, conscientes de que nos queda bastante por hacer. Tengan la seguridad que no claudicaremos en nuestros ideales ni en nuestra lucha, que defenderemos a las organizaciones sociales, que son las verdaderas protagonistas de nuestra revolución democrática y cultural. Hermanas, hermanos, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Junto a ustedes dejaremos a nuestras hijas y nuestros hijos un país productivo e industrializado, con estabilidad, crecimiento económico y justicia social. Trabajamos incansablemente para ello, para decir a viva voz que eso fue fruto del pueblo y para el pueblo. A medida que avanzamos al bicentenario, mantengamos viva la llama de la unidad, del trabajo y de la esperanza. Quiero concluir este mensaje parafraseando a un gran pensador y político boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que dijo: sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aún físicamente, es una conciencia culpable, y no podríamos soportar a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Con estas palabras, hoy ratifico lo que dijimos en el Gran Cabildo del Pueblo: ni cobardes ni traidores. La oposición política hablaba también acerca de las cifras económicas que dio a conocer el presidente Luis Arce, y mucho antes de exponerlas incluso advertían de que el presidente daría informe de un país inexistente, del país de las maravillas. De esa forma se refería el diputado opositor de Creemos, Walti Ewes, a la expectativa que generaba el discurso presidencial. Ahora vamos a escuchar mentiras de un país que está bien, de un país que está económicamente en su mejor momento, de un país que lucha contra el narcotráfico, de un país o de un gobierno que lucha contra la corrupción, cuando todos los bolivianos sabemos que pasa exactamente lo contrario. Y lo que hoy vamos a escuchar es una sarta de mentiras del presidente y una victimización que lo hace todos los años, de que siempre lo quieren tumbar, de que siempre le quieren dar un golpe, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para distraer la opinión pública de la ineficiencia, de la incapacidad que tiene el gobierno para administrar este país. En ese sentido, decirle a los bolivianos que hoy vamos a escuchar un discurso demagógico, un discurso que no soluciona los problemas de los ciudadanos. Todos los años trata de mostrar un país de la maravilla. Lo que el pueblo boliviano vive en su diario vivir es la falta de empleo, la inflación en los productos de la canasta familiar. Hoy los productos están más caros, la falta de dólares, pero el constante conocimiento a través de la prensa de los hechos de corrupción, de narcotráfico que se viven en este país. Quien también estuvo esperando el mensaje del presidente Luis Arce fue el expresidente Evo Morales Ayma, que muy temprano, hoy miércoles, ya en su cuenta certificada en Twitter, escribí algunas líneas respecto a lo que se esperaba en torno a este mensaje.
Evo Morales, en su cuenta certificada en Twitter, manifestaba: al finalizar 3 años de gobierno e ingresar al 4º año de su mandato, el presidente Luis Arce pretende atribuir a la Dirección Nacional del MAS y PSP, a su presidente, a diputados y senadores y a las organizaciones sociales con liderazgo genuino, el rotundo fracaso de su gestión, argumentando factores desestabilizadores internos y externos. Nada más falso que esta acusación. El cojo quiere echarle la culpa al empedrado, decía Morales Ayman en este mensaje, que continúa muy extenso además. El único responsable de la crisis económica, política, judicial y de seguridad es el gobierno, su gabinete y sus asesores que se han dedicado a encubrir la corrupción, proteger al narcotráfico, dividir a las organizaciones sociales, prevendalizar a dirigentes y envilecer y corromper a los poderes públicos, con el único afán de destruir el legado del proceso de cambio y a su conductor histórico. En lugar de trabajar incansablemente para evitar que el pueblo boliviano sufra las consecuencias de la crisis económica, han ocupado, dice Evo Morales, gran parte de su tiempo en mentir, en pagar grandes sumas de dinero en su propaganda política y en imaginar la inexistencia de fantasmas políticos desestabilizadores. Un gobierno confiable frente al exceso de demagogia, dice Morales. El pueblo no ve más que un futuro incierto en medio de ambiciones personales y estrategias oscuras que tratan de acabar con el liderazgo del MAS y PSP. Pese a las acusaciones oscuras e infundadas, nuestro instrumento político mantendrá invariable su proyecto de recuperar la democracia para fortalecer el proceso de cambio y defender nuestra patria. Culpar a terceros de la crisis del gobierno solo revela deshonestidad y falta de coraje e hidalguía para reconocer uno mismo los errores que se quieren atribuir otros, dice en este mensaje. Ya en la fase conclusiva, como MAS y PSP, señalamos categóricamente que aún es tiempo de enmendar los errores, evitar campaña de odio, perseguir a nuestros militantes e impedir que prosperen los jugosos negocios personales. Conviene recordar, dice Morales, que el Estado es una fuente de poder público para servir a la patria, para transformar la injusticia en justicia social y para crear oportunidades para todos, evitando el sufrimiento de nuestro pueblo. Era el mensaje, Greta, que daba el expresidente al referirse a su otrora ministro de Economía y Finanzas Públicas y ahora presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Del otro lado de la vereda hay quienes han asistido hoy a la Asamblea Legislativa y lo han hecho para destacar la gestión del presidente y hablar además de los 3 años de conflicto que ha enfrentado. Exactamente, Carly, así fue la alcaldesa del Alto, Eva Copa, quien también fue asistente en este informe presidencial y habló sobre los diferentes conflictos sociales que Luis Arce Catacora habría tenido que enfrentar para continuar y conseguir los 3 años de gestión, además de garantizar la estabilidad económica en el país. Sin embargo, Eva Copa indicó que ahora, luego de que se haya elegido un nuevo presidente de la Cámara de Diputados y un reelecto presidente de la Cámara de Senadores, espera que puedan priorizar el tratamiento del presupuesto general del Estado reformulado 2023. Ella, como un representante de uno de los municipios más grandes y con más crecimiento en los últimos tiempos, ha indicado de que están a la espera de que se pueda dar esos recursos y que los mismos lleguen para paliar sequía y otros desastres. 3 años difíciles para nuestro presidente estar en esa gestión por el tema del COVID, por el tema de la falta de recursos económicos y otros, ¿no? Ha tenido que lidiar con diferentes conflictos sociales para poder llegar a este 3er año de gestión, haciendo de que Bolivia no tenga tantos problemas económicos como tienen otros países, ¿no? Muy preocupados nosotros desde la ciudad del Alto, viendo la falta de voluntad política por parte de los legisladores en aprobar la ley de modificación del Tesoro General. Esto nos perjudica bastante en el tema de ejecución a las gobernaciones, municipios y universidades. Esperar que después de que concluya el informe del presidente, el presidente de la Asamblea Legislativa convoque a la sesión y se pueda tocar como
como un tema prioritario para todas esas instituciones que requerimos recursos para poder ejecutar nuestras obras, ¿no? Alcaldesa, en el tema del alto, ¿de cuánto estamos hablando en el reformulado y de cuánto se necesita? Aproximadamente entre 70 y 75 millones los que nos tienen que dar para que nosotros podamos ejecutar los proyectos que nosotros tenemos. En estos momentos, si bien tenemos el reformulado 2 que está en el Consejo Municipal, no podemos nosotros mover ni un solo centavo por la falta de la aprobación de la ley de la modificación, ¿no? En esta misma línea también fue parte y presenció el informe presidencial el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien aplaudió la gestión del presidente Luis Arce e indicó que ahora es la Asamblea Legislativa Plurinacional quien debe acompañar la gestión de Arce, aprobando diferentes proyectos de ley y créditos que continúan dormidos en el hemiciclo. Creo que 3 años de gestión, aunque con altos y bajos, que siempre en cualquier administración pública, no solamente a nivel central, sino a nivel departamentales, municipales. Lo importante, nosotros también hemos recibido una invitación de parte del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, estimado David Choquehuanca, y por respeto a su investidura, estamos aquí como gobernador de Chuquisaca para que podamos ser parte y acompañarles también en estos momentos que quizás no estamos pasando bien, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental. Tenemos muchos problemas estructurales, el tema de sequía, el tema de incendios, el tema de granizadas, en otros lados estamos pasando. Creo que hay temas estructurales, pero más allá de eso, a pesar que muchos obstaculizaciones e intentos de estabilización, quizás ha faltado un poco más de acompañamiento de parte de la Cámara de Senadores para que pueda avanzarse algo más en el tema de reactivación económica. Pero lo más importante va a ser escuchar el informe, posteriormente darles nuestro criterio, también cuál es el compromiso del mismo de la Asamblea en este 2 años que les queda la gestión constitucional hasta concluya el mandato del actual presidente Luis Arce. Hacemos una pausa y cuando retornemos hablaremos acerca de una historia de terror que tiene que ver con la vida de una bebé de tan solo 1 semana de nacida. Hoy en Sucre la policía presentó a quien califican como una madre desalmada. Golpeó y abandonó golpeó hasta casi matar a su bebé y luego la abandonó en un lote baldío. Pero lo sorprendente del caso, y seguramente puede ser análisis para psiquiatría o psicología, es que esta misma mujer luego se acercó a la policía para denunciar que su bebé había sido secuestrada. Después de algunas horas, toda esta historia se desplomó cuando la policía evidenció de que había sido la misma madre quien golpeó hasta matar